Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es simplemente Descubre la Biblia simple. Génesis capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa «el Señor proveerá». Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: «En el monte del Señor será provisto». Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido». Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beersheba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Hasó, Pildás,
Jitlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca, además de esos 8 hijos de Milca. Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reumá. Sus nombres eran Teba, Gaán, Taás y Maaca. Termina el capítulo 22. Descubrimientos para reflexionar de Génesis 22. Descubrimiento número 1. Paralelismos entre Isaac y Yeshua. En el capítulo anterior, el padre de la fe, nuestro padre Abraham, nos da una lección de confianza en las promesas y cuidado divino para su hijo Ismael, despidiéndolo y mandándolo al desierto a tener su propio encuentro con Dios, sin seguir como papá usando sus propios recursos y fuerzas. En este capítulo nos da otra lección, ahora de amor y devoción a su Creador, por encima de sus propias emociones, al estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo por amor. Esta escena de un padre sacrificando a su hijo por amor y recibiendo como resultado la promesa de bendecir al mundo, se resumiría 2000 años después en el versículo más famoso de la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, que leemos a continuación. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se cierra la cita. Descubramos algunos paralelismos que no pueden ser coincidencia entre 2 padres que aman sin límite y 2 hijos obedientes hasta la muerte. A Dios se le conoce en la profecía de Daniel como el anciano de días. Abraham es un anciano al sacrificar a su hijo. El nacimiento de Isaac y Yeshua fueron milagrosos. Ambos nacimientos fueron anunciados años antes. El nombre Isaac significa se reirá, justo lo que sucede cuando alguien descubre la salvación en Yeshua, que trae vida eterna al mundo. Leamos Isaías 53:11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Se cierra la cita. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Yeshua, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Yeshua soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Se cierra la cita. El lugar del sacrificio de ambos hijos sería en los montes Moriah, en Jerusalén. Moriah significa el lugar de la enseñanza divina, donde Dios dejaría la lección eterna de su amor por el mundo, salvándolo a través de la semilla de Abraham. Abraham e Isaac caminaron 3 días rumbo al lugar del sacrificio, al igual que Yeshua y su padre caminaron por el valle de muerte 3 días y al tercero resucitó, lo cual también sucedió alegóricamente con Isaac. Según la tradición judía, Isaac tenía alrededor de 30 años cuando esto sucedió, igual que Yeshua. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19 dice lo siguiente. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Se cierra la cita. Abraham creyó en la resurrección de su hijo, y le dijo a los jóvenes que le acompañaban que volverían juntos, de la misma manera que nosotros creemos que Yeshua volverá. Génesis 22:5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Se cierra la cita. Isaac cargó la leña rumbo al monte, de la misma manera que Yeshua llevó la cruz al Calvario. Abraham llevaba el fuego, símbolo del juicio y purificación, que de igual manera nuestro Padre Celestial derramaría su juicio en Yeshua, para traer purificación de pecado a todos los que creyéramos en él. Abraham llevaba también un cuchillo,
representando la lanza que traspasaría el costado de Yeshua para traer sanidad de todas nuestras dolencias que causan muerte. Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Se cierra la cita. Isaac fue atado por su padre. Génesis 22:9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Se cierra la cita. Este acontecimiento se conoce en la tradición judía como la Aqueda de Isaac o la atadura de Isaac, reconocida como un gran mérito de Isaac, ya que según esta tradición, Isaac le dijo a su papá Abraham que lo atara fuerte para evitar que por el temor se fuera a escapar, ya que su papá era anciano y es obvio que si Isaac no hubiese sido obediente, podía escaparse fácilmente. Incluso en los rezos diarios, en las sinagogas, todo judío invoca este mérito de Isaac para que sea aplicado a favor de todos los pecados de Israel, es decir, que por la obediencia de Isaac, Dios perdone todas las desobediencias de Israel. Es impresionante que todo judío, aunque no crea en Yeshua de Nazaret, ora todos los días por ser perdonado por los méritos de Isaac, quien en el Nuevo Testamento es claramente una figura que representa a Yeshua. Por algo, Yeshua dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan capítulo 18, versículo 12 dice lo siguiente: Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Yeshua y lo ataron. Se cierra la cita. Lucas 23, 33 al 34 dice lo siguiente: Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se cierra la cita. Abraham profetizó que en ese monte Dios proveería el cordero del sacrificio, lo cual en efecto sucedió. Génesis 22:8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Se cierra la cita. Juan capítulo 1, 29. Al día siguiente Juan el Bautista, vio que Jesús se le acercaba y dijo: Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cierra la cita. Abraham recibe la promesa de heredar el mundo a través de su descendencia por haber estado dispuesto a sacrificar a su hijo. Abraham entendió el principio de la siembra y la cosecha. Estuvo dispuesto a salvar al mundo al sembrar su semilla y esperar el milagro de la resurrección. Él sabía que el decreto divino para la descendencia de Adán, a causa de su pecado, era la muerte, y anhelaba ser el padre que rectifique el pecado de su antepasado Adán, al sacrificar a su hijo en rescate de una humanidad culpable por el pecado. De igual manera, Isaac está dispuesto a rectificar todas las desobediencias de la descendencia de Adán, ofreciendo su obediencia como medio de justicia para que Dios libre de la muerte al mundo. Leamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados.
Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Se cierra la cita. Así que esta escena solo sería el tráiler de la película de la vida real, donde con un sacrificio, una vez y para siempre, Dios libraría de la muerte a una descendencia de Abraham que él llamaría para heredar las naciones y vivir en inmortalidad. Juan 12, 20 al 24 dice lo siguiente: algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Se cierra la cita. Hebreos 2, 14 al 18. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Se cierra la cita. Descubrimiento número 2. Sacrificio de Isaac y nacimiento de Rebeca, pista profética de la esposa del Cordero. Al final de este maravilloso capítulo profético de Génesis, Moisés escribe una genealogía que parecería no tener conexión con el sacrificio de Isaac o de Yeshua, pero recordemos que todo lo que escribió Moisés y los profetas apuntan a Cristo. Así que es obvio que esta genealogía donde se menciona a Rebeca, la futura esposa de Isaac, es también una pista del fruto del sacrificio y muerte de Yeshua, que le traería una esposa que daría de beber a 10 camellos. Esta historia continuará. Oremos juntos. La siguiente oración es la que mencioné anteriormente, que hace todo judío observante durante su oración matutina. Esta oración está escrita en el Sidur o libro de rezos judío, y con ella podemos comprobar que la esperanza de todo judío es ser salvado por los méritos de Isaac, que para el cristiano es una figura de Yeshua. Así que oremos juntos, cristianos y judíos, por la misma salvación de nuestros pecados por medio del Hijo de la promesa dada a nuestro Padre Abraham. Sea tu voluntad, oh eterno Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que te colmes de misericordia hacia nosotros, y de este modo, por la abundancia de tu misericordia, recuerda para nosotros la atadura a la que fue sometido nuestro padre Isaac, hijo de nuestro padre Abraham, de bendita memoria, y contempla sus cenizas, a fin de tener piedad de nosotros, y abolir todos los decretos duros y nefastos que pesen sobre nosotros, y haz que alcancemos el mérito de retornar a tu presencia con un arrepentimiento sincero. Sálvanos de la mala inclinación y de todo pecado e iniquidad, y alarga nuestros días para bien y nuestros años con dulzura. Soberano del universo, así como nuestro padre Abraham reprimió su compasión para conformarse a tu voluntad con todo su corazón, que del mismo modo prevalezca tu misericordia sobre tu ira y tu indulgencia sobre los atributos de tu estricta justicia. Actúa hacia nosotros, oh eterno, Dios nuestro,
con los atributos de tu gracia y tu clemencia, y no nos juzgues de acuerdo a las normas de tu estricta justicia. Y por tu inmensa bondad, que tu ira se aparte de tu pueblo, de tu ciudad, de tu tierra, de tu heredad. Y cumple, oh Eterno, Dios nuestro, la promesa que nos hiciste en tu Torá por intermedio de tu siervo Moshe, como está escrito: y recordaré mi alianza con Jacob, con Isaac y con Abraham, y también de la tierra me he de acordar. Vayikra 26:42, Levítico 26:42. Y también está escrito: y aun estando en la tierra de sus enemigos, no por ello les he desdeñado, ni repudiado para exterminarlos y anular mi alianza con ellos, porque yo soy el Eterno su Dios. Vayikra 26:44, Levítico 26:44. Y está escrito: y me acordaré de mi pacto con tus antepasados, a los que saqué de tierra de Mitzraim, Egipto, a la vista de los pueblos, para ser yo su Dios, yo soy el Eterno. Levítico 26:45. Y está escrito: y el Eterno, tu Dios, te hará retornar del cautiverio y te compadecerá y te reunirá entre todos los pueblos en los que el Eterno te había dispersado. Y aunque hubiese sido exiliado hasta las extremidades de los cielos, desde allá te reunirá el Eterno tu Dios, te traerá a la tierra que heredaron tus padres, y tú la heredarás, te beneficiará y te multiplicará más que a tus antepasados. Devarim 33, Deuteronomio 33. Y ha sido dicho por medio de tus profetas: oh Eterno, concédenos tu gracia, porque en ti hemos esperado. Sé tú nuestro brazo por la mañana y nuestra salvación en tiempo aciago. Yeshayahu 33:2, Isaías 33:2. Y también está escrito: es un momento de tribulación para Jacob, pero de él será liberado. Irmiyahu 37, Jeremías 37. Y está escrito: en todas sus tribulaciones él también se ha afligido, y el ángel que está en su presencia por su amor y su piedad los redimirá, los tomará y los elevará por siempre jamás. Isaías 63:9. Y está escrito: ¿qué Dios es como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto las transgresiones a los remanentes de su heredad? Él no guarda para siempre su ira, sino que se complace en la benevolencia. Volverá a compadecerse de nosotros y someterá nuestras iniquidades, y tú arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Otorgarás verdad a Jacob, benevolencia a Abraham, como juraste a nuestros antepasados en los días de antaño. Miqueas 7:18. Y está escrito: yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en la casa de mi oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos para mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Gracias, Yeshua, porque tú escuchas las oraciones diarias de tu pueblo Israel, y sin duda has sido, eres y serás su salvación. Amén. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Si quieres escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabiblia.online.